Saludos y bienvenidos a otro video. Y hoy vamos a hablar, o como ya lo pudieron ver en el título, de este ejemplar que, bueno, creo que no tiene mucha historia, pero nos va a dar pie a poder platicar un poco de formatos de hace algunos ayeres. Y es que este es el primer Monster Edition, que ahora que lo veo no tiene ese grabado de Monster Edition. Ah, sí, miren. Monster Edition que publicó Editorial Televisa. Este lo sacó en 2008. Y es el primer, pues, Monster Edition en un formato muy interesante que traía Marvel México. Y que, pues fue como que el principio de los TPBs para esta editorial. Que bueno, pues cabe mencionar que igual, comparándolo un poco el pasado con todo esto que vivimos ahorita los TPBs son muy comunes, inclusive ya han dejado de publicar grapas prácticamente, y ahora todos son TPBs, pero en aquel momento, hace unos años, todo era prácticamente grapas, todo se publicaba en grapas, y pues fue un formato novedoso porque no había quien trajera estos formatos desde hacía mucho tiempo. Bit tenía los especiales, que eran como los que he mostrado, ya les mostré por aquí el de La Cruzada del Murciélago, y había otros, después hablaremos de algunos de Editorial Bit, pero vaya, pues este era como que un formato en el que por fin podíamos tener historias en TPB, y particularmente, bueno, en Estados Unidos es común que todo se lance en grapas, y después se lance el compilatorio, que es el trade paperback. Y en México pues no sucedía, prácticamente todo eran grapas durante muchos años. Ahí fue cuando yo me hice de muchísimas grapas. Vamos a traer una grapa de la época para que la vean, que a lo mejor después nos da para hablar de esta historia de Sensational Spider-Man. Pues esta era una grapa, miren, vamos a tratar de verla. El Monster Edition era un poco más grande. Es porque hasta nuestros días parece que se sigue publicando, ¿eh? Me parece que ya se publica como un ejemplar cada 2 años, pero sigue habiendo números ahí similares pues a estos Monster Edition. Y vamos a poner en comparación, después llegarían los Omnibus. Este es el primer Omnibus, que después vamos a hablar a lo mejor de este. Miren el grosor. Pero bueno, este fue en 2008, su primer Monster Edition, que era como un TPB. Vean el grosor. Vean el grosor de este. Bueno, esto lo vamos a quitar porque si no nos desviamos del tema. Entonces, este fue su primer Monster Edition, que fue particularmente una historia de los X-Men. Creo que en ese momento la verdad es que, además de que era novedoso en el formato porque venía grande, venía con una gran calidad en papel, y por supuesto estaba al maravilloso precio de 69 pesos, que en ese momento pues era bastante dinero. La verdad es que no era nada económico, pero pues comparado con lo que se publica hoy en día, pues la verdad es que era un poco complicado. Y todo esto era pasta blanda, por eso hablo de que es un TPB, era pasta blanda. Todavía no existían los tomos deluxe de pasta dura, todavía no había tomos ni tomos, ni grapas, ni nada de DC Comics. Estoy hablando del año 2008. Y se animaron a publicar este. Después hablaremos de otro que sí tiene tal vez una historia más interesante detrás. Este simplemente pues, lo decidí traer porque fue el primero que se publicó, y que pues bueno, igual tratando de retomar el espíritu de esos años que vivíamos, pues traer un tomo así después de que prácticamente Editorial Bit pues no publicaba nada, o publicaba un par de grapas, o publicaba un par de tomitos que se parecían más a estos especiales, que se parecían más a un TPB norteamericano. Pues nos traían este gran Monster Edition, donde nos trajeron muchísimas historias muy interesantes. Y esta fue la primera, Endangered Species, que pues es una historia de los X-Men que continuaba la saga
de House of M. Vamos a ver si lo podemos dar una mini ojeada. Está un poco complicado, porque bueno, estos ejemplares no están tan desgastados como los otros. Y vamos a ver aquí los créditos. Y nos abren también, miren, el señor Giovanni Arévalo Ruiz, que hasta la fecha trabaja ahí. Hasta la fecha está por ahí. 13 de mayo del 2008, fecha de publicación. X-Men Endangered Species. Y aquí vemos a Beast y a Dark Beast. Y bueno, es una historia, como les decía, que continuaba la saga de House of M. Que bueno, era pues más que una saga, esto era un arco en el que veíamos a Beast pues tratar de encontrarle lógica a la desaparición de los mutantes, ¿no? A pesar de que sabemos que Wanda en House of M pues desaparece a todos los mutantes, dice no more mutants y se acaban, y él está tratando de buscarle pues una explicación científica a algo que aparentemente es mágico, ¿no? Y que bueno, en su cabeza esto no es posible, y resultó en una bonita historia que está muy interesante. Sí, pues la verdad no sé si sea un tomo que esté pues ahí cotizado, que se venda en ciclo. Miren, aquí tiene esta bonita ilustración de House of M, y anunciaba Messiah Complex. La extensión continuará en Messiah Complex X-Men número 37. Prepárate para vivir la emoción mutante cada mes. 9 de junio del 2008, miren. Esta serie también la tengo. Pero bueno, el tomito estaba muy muy bueno, muy interesante. Aquí vemos a Wanda inclusive. Qué interesante. Qué interesante estaba esta historia. Entonces bueno, pues eso es todo. Quería traerles que fue el primer Monster Edition que publicó Editorial Televisa. El formato duró mucho tiempo, lanzaron muchos cómics, después pues vino el formato Omnibus y continuaron muchísimo tiempo con las grapas, tanto de 24 como de 48. Después vino el lanzamiento de DC Comics en México, donde bueno, pues inclusive tuvimos un formato muy similar, del que hablaremos pues en un futuro, ¿no? Y bueno, por eso les quería compartir porque significó mucho. Fue el primerito. Después de hubo otros. Por ahí estuvo Civil War, que también está muy bien acomodado. Después lanzaron el mismo House of M, que anteriormente fue lanzado no en un Monster Edition. Tenían un formato muy pequeño, que era como grapas un poco más gruesas con una pasta más dura. Parece que no les funcionó y decidieron aventarse con lanzaron House of M, lanzaron Marvel Zombies, lanzaron una serie de Monster Edition muy interesantes, hasta que llegó el momento estelar de un TPB que probablemente revisemos en el siguiente video, que ese sí fue pues un lanzamiento con mucho bombo y platillo, porque curiosamente ha sido el caso en el que los fans han pedido una publicación y Editorial Televisa o Smash pues, les han hecho caso. Pero bueno, esta es parte de la historia. El primer Monster Edition que publicó Editorial Televisa de Marvel México, Endangered Species, una historia de los X-Men. Y bueno, pues a partir de ahí ya tuvimos muchísimos más tomos que en aquel momento pues no había. Recordemos el año 2008 cuando se lanzó este formato por primera vez, y fue esta historia publicada por Marvel México. Así es que bueno, nos vemos muy pronto.